Pues bienvenidas a todas y bueno, y a todos los que nos van a seguir en nombre de la Juventud de Unificación Comunista de España. Ya sabéis que este año es nuestro 50 aniversario, bueno, concretamente de Unificación Comunista de España, las JUCE somos pues más actuales y bueno, pero bueno, una de las formas en las que hemos querido celebrar es organizando estos debates que abordan temas de actualidad. Concretamente vamos a ver ahora el tema de la guerra en Ucrania y más profundamente cómo afecta a la mujer, ya que somos pues, un sector muy desfavorecido de la población, pues durante la guerra esta situación todavía se empeora más. Pero no estamos solas y si nos tocan a una, nos tocan a todas. Tocan a una ucraniana, nos tocan a todas las españolas. Entonces, desde aquí queremos manifestar nuestro apoyo y condenar esta invasión y valorar qué alternativas necesitamos. Y bueno, pues vamos a presentar, nos acompañan las compañeras Sara y Boleco, de Rebelión Feminista, que es un colectivo de jóvenes de activistas feministas, y ahora ya una breve presentación sobre ella misma. Luego tenemos a la compañera Blanca, de la plataforma de Asturias Feminista 8M, que es la plataforma que ha organizado y celebrado con un rotundo éxito el 8M. Y luego tenemos finalmente a Leo, bueno, finalmente no, perdón, a Leo, que es de CGT, una de las principales sindicatos anarquistas del país, y ahora sí, finalmente, a la compañera Miriam Navarrete, que es de las Juventudes de Unificación Comunista de España. Entonces, si queréis explicar un poquillo vuestras plataformas brevemente y ya pues empezaremos a hacer preguntas. Empiezo yo. Por ejemplo, está bien. Ya que me has presentado la primera. Buenas tardes a todas. Yo soy Saray, de Asociación Rebelión Feminista. Somos una asociación y un espacio feminista, inclusivo, abolicionista, anticapitalista, antifascista, que sobre todo promovemos un espacio seguro a todas las mujeres, tanto para darles voz en la lucha y para cuidarnos a cada una de nosotras, ¿no? Y creo que esa es la breve presentación que puedo hacer. Vale, genial. Pues Blanca, por ejemplo, si quieres continuar. Pues yo soy Blanca Cañedo, estoy en Gijón y bueno, mi trabajo, así como hasta hace 2 años, pusimos en marcha una clínica feminista, una clínica donde hacíamos de todo, pero la parte que más nos marcó fue que éramos la clínica de aborto, y durante 35 años trabajé en esto y ahora estoy en el feminismo desde toda la vida. y ahora presido una entidad, Mar de Niebla, es una entidad de desarrollo comunitario, así que muchas de las cosas que quizás pueda aportar yo en esta charla, sea a partir de las vivencias y las cosas que nos están llegando a la entidad, como muchos otros problemas que atajamos en el tema de migración, pues este ha sido un choque más potente y nos está removiendo, yo creo que a todas y todos, ¿no? Así que esa es mi presentación. Muy bien. Y ya finalmente, pues Yebra, si nos quieres hablar un poco de CGT. Bueno, pues CGT, como has dicho, es un sindicato anarquista, pero no solamente es un sindicato laboral. Nosotros estamos muy integrados en los temas sociales y muy en el tema feminista. Hemos llevado a cabo llevamos ya varios años aquí en Andalucía poniendo la herramienta de huelga general el 8M y este año también en Ceuta, viendo la necesidad de seguir luchando por la igualdad, porque no lo vamos a conseguir y al ritmo que vamos, a no ser que de una vez por todas pongan medidas sociales, políticas, económicas y laborales que nos ayuden a conciliar. Y bueno, pues la verdad que estamos pues muy afectados por el tema que nos toca hoy y me alegra mucho de haber sido invitada a este debate. A nosotros también contar contigo. Vale, muy bien. Pues si queréis vamos empezando el turno de preguntas y bueno, pues podéis intervenir como queráis. Si queréis vamos a seguir el orden que hemos llevado ahora. Empieza Sara, sigue Blanca y finalmente Leo.
y bueno, finalmente Miriam después. Perdón, que se me ha vuelto a pasar. Miriam, si quieres hablarnos un poquillo de JUCE. No te escuchamos. Perdón. Bueno, pues los JUCE somos las Juventudes de Unificación Comunista de España. Nos consideramos un partido de corte marxista-leninista, pensamiento Mao Zedong, adaptado a la época en que actualmente vivimos y a los problemas de este país. Y formamos las JUCE hace poco porque ya no había, porque bueno, hacían falta unas juventudes, ¿no? Como las que había habido ya en otro tiempo y pues aquí estamos. Vale, muy bien. Pues nada, pues vamos a empezar a lanzar un poco el tema. Vamos a empezar hablando, pues bueno, de esta consigna que se suele decir de que la guerra afecta mucho más a mujeres y niños y a los sectores más vulnerables de la sociedad. Entonces, que si creéis que esto, como digo, es una consigna sensacionalista o es una realidad. Entonces, Saray. Muchas veces cuando se habla de la guerra se piensa solamente en el conflicto bélico, ¿no? En el conflicto armado, pero el conflicto armado en sí tiene muchas más consecuencias que los militares que están luchando, ¿no? Finalmente, en el conflicto armado se exponen personas más vulnerables como pueden ser menores y mujeres. El cuerpo de las mujeres es violentado completamente, sufren violencias sexuales, están expuestas a la trata y están expuestas a muchas más cosas, ¿no? Como en sí el hecho de el desplazamiento forzado que estamos viviendo ahora mismo con la guerra en Ucrania, que lo estamos viviendo toda Europa. Todo eso es una consecuencia del conflicto armado y que se exponga a la gente a migrar como se está haciendo ahora mismo a recorrer tantos kilómetros solas sin poder mirar atrás, eso también la expone a muchas violencias y el no saber si van a poder volver a casa, ¿no? Esa inseguridad jurídica a las que les expone la guerra, ¿no? Finalmente, muchas veces en los medios se habla de la guerra en sí misma, pero no las consecuencias que puede tener para las personas y las ciudadanas que se ven expuestas a ellas y que no... y que muchas veces decimos, ha habido tantos muertos, ha habido tantas personas asesinadas, pero muchas veces no se cuenta cuántos civiles, cuántos de estos están expuestos a otro tipo de violencias que no sea la muerte en sí misma, ¿no? Otras violencias sistémicas a los que la guerra nos expone tristemente. Y lo dejo ahí y dejo que participen mis compañeras. Claro, yo es que creo que las mujeres y los niños siempre han sido un objetivo, ¿no? Cuando vas a invadir un país, no solo destruyes objetivos militares, ¿no? Que es lo que nos quieren siempre mostrar, lo que destruyes, ya estamos viendo, ¿no? El horror, ¿no? De la destrucción de dónde refugiarse las personas. Y las mujeres siempre hemos sido un objetivo para no solo nosotras mismas, como acabas de decir, Saray, ¿no? Sino porque es una manera de humillar al enemigo. Y en esta guerra, claro, al final siempre piensas, cuando todo se rompe, cuando todo se destruye, cuando todo está ya machacado, quienes mantienen la civilización de alguna manera, quienes van a retornar a esa destrucción, a reedificar todo el desastre, al final seremos las mujeres que hemos sobrevivido después de esta huida que está comentando Saray, que es terrible por todas partes, tal y como ya ha contado, con todos los riesgos, todos los peligros que están corriendo, que están sufriendo, ¿no? Yo ahora estoy con 2 mujeres ucranianas, precisamente aquí, he venido a la villa, que llegaron ayer, y ahí estamos con nuestro traductor, escuchándolas desde esa serenidad de preparándose para el regreso, ¿no? O sea, es tremendo, es lo que más emociona, ¿no? Cómo les estamos viendo despacio, poco a poco y ayudándose unas a otras porque saben
que ellas son las responsables de la reedificación, ¿no? Pues sí, es muy, muy conmovedor, la verdad. Pues en mi caso, bueno, comentar que, bueno, si nos vamos a cifras, según la ACNUR, de las 65,6 millones de personas refugiadas, 75% son mujeres y niños. Son más de 7.300 las víctimas que recibieron asistencia médica por violación sexual en 2015. Pero es muy importante tener también presente que en 2021 hemos tenido otras crisis humanitarias de las que no se hablan tanto, de las que tanto mujeres como niñas llevan sufriendo mucho tiempo vulnerados sus derechos. Podemos nombrar los 10 años que llevamos de guerra en Siria, los 6 años de guerra en Yemen y la crisis climática, que tiene un mayor impacto en las regiones más pobres del planeta. Y desde el inicio de la pandemia se han producido más de 100 desastres naturales que han afectado a 50 millones de personas, según el informe mundial sobre desastres. La crisis alimentaria, que cada vez pasan hambre en el mundo, más personas, es drástico, es un ritmo que se va superando poco a poco y estamos muy lejos de alcanzar el segundo objetivo de desarrollo sostenible. Afganistán al borde del colapso. En lo que lleva de años, 700.000 personas se han visto obligadas a huir de sus hogares debido a la violencia y la inseguridad. Hablamos de Mozambique, la República Dominicana del Congo, Sudán del Sur, y siempre son las mujeres y los niños los más vulnerables y las personas que más abusos sufren. Vale. Miriam. Perdón, yo estoy de acuerdo con todas las compañeras que han intervenido. Desde luego que tanto hombres como mujeres tienen su parte, pero las mujeres y los niños pues somos mucho más vulnerables a más cosas como ha dicho Saray, como por ejemplo la violencia sexual o prostitución. Y me ha gustado mucho lo que ha dicho Blanca de que ellas saben que después de la guerra van a ser las que lo edifiquen todo. Yo no me había parado a pensarlo y me parece un punto muy interesante también. Vale, pues ahora quería preguntaros un poco sobre qué riesgos puede tener una mujer durante el éxodo, aunque pues ya lo habéis hablado, pero bueno, si queréis concretar más sobre esta cuestión. Pues sobre todo eso, ¿no? Al final la migración y migrar, y no migrar de una forma segura, como es un desplazamiento forzado, es violento, ¿no? Y nos violenta, ahora mismo está violentando a mujeres ucranianas y a todas aquellas mujeres de diferentes orígenes que se ven obligadas a desplazarse, ¿no? Dentro de las posibles consecuencias que puede haber es la trata de seres humanos, ya sea por motivos sexuales o por otro tipo de motivos, y exponerse a una deuda súper grande para llegar al país de destino que quieren ellas, ¿no? Otro tipo de violencias sexuales a las que puedan verse expuestas por sus propios compañeros de viaje o por países y territorios de tránsito. Esto es muy importante porque muchas veces no se menciona y es importante, ¿no? Y si el país de origen no garantiza, el país de destino, en este caso puede ser España, no garantiza medidas seguras para personas migrantes que se han visto forzadas a desplazarse hasta ahí, no garantiza una seguridad, estar, en este caso, sin papeles, las mal llamados sin papeles, en una situación de inseguridad jurídica, las expone a muchas cosas también en el país de destino, ¿no? Que muchas veces se habla de solamente la salida del país, pero la salida no termina una vez que cruzas la frontera a Ucrania. Hasta que se regularice tu situación en el país que te está acogiendo, puedes seguir siendo violentada, ¿no? Puedes seguir sufriendo todo tipo de violencias y sobre todo a las mujeres se nos violenta dentro de las violencias a nuestros propios cuerpos y se nos violan nuestros derechos sexuales como reproductivos, ¿no? Sobre todo.
Entonces, esto es muy importante porque al final es una base que por el simple hecho de la existencia del patriarcado, las mujeres estamos más expuestas y de forma vulnerable a sufrir diferentes violencias, y si no se nos protege desde un sistema y si no se nos asegura y nos garantiza el respeto por nuestra dignidad, hay muchas consecuencias, ¿no?, entre las que he mencionado. Sí, yo creo que si algo hemos aprendido a lo largo de las duras batallas que ya Leo nos iba contando, ¿no?, ha sido que tenemos que actuar de una manera organizada. Está muy bien el voluntarismo, está muy bien, pero tiene que ser de manera organizada. Lo hemos visto también ahora en los desplazamientos a Ucrania. La primera norma que normalmente seguimos las entidades sociales es no trasladar a los sitios, salvo que te lo pidan los centros de acogida que haya in situ, como por ejemplo está pasando en Polonia, no llevar esos camiones cargados de cosas muchas veces inservibles. Y en cambio, por ejemplo, nos ocurrió con la guerra de Siria que faltaban compresas y tampones, cosas que luego tuvimos que recolectar. A veces es mejor el enviar dinero primero porque fortaleces la economía de la zona de acogida o de tránsito, ¿no? Es decir, que esa coordinación con las entidades que están in situ, en caso ahora está siendo ACCEM y Expacción, facilita muchas cosas. Y con un poco en continuidad con lo que comentaba Saray, lo primero que hacemos con las que llegan acá es darles documentación, porque tienen carta de refugiadas. Estas personas que llegan inmediatamente ya tienen toda la documentación para estar integradas, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar el conflicto. Estamos viviendo un segundo problema de personas que buenamente, sobre todo porque aquí, no sé, en vuestros territorios, sí ha ocurrido también, nosotros teníamos una relación muy potente con los niños de Chernobyl y venían aquí a sus vacaciones. Eso ha supuesto que montones de familias que a lo largo de estos años de esos campamentos de verano venían, pues se han desplazado a recoger a los niños en la frontera y se han venido acá. Es el caso de estas dos mujeres con las que estoy ahora, que de repente las metieron en un coche, las trasladaron a una autonomía y allí de repente se encontraron que no había lo que hacía falta, ¿no? Y hemos tenido que trasladarlas inmediatamente aquí a Asturias, que teníamos otras dotaciones. Quiero decir que en estos momentos a veces la ayuda, que es fundamental, también hay que organizarla, porque si no es también una catástrofe, no solo por lo que comenta Saray del abuso bueno, ya sabéis lo que pasó de la cantidad de niños sirios que desaparecieron y no hemos vuelto a saber de ellos, porque claro, todo esto tiene que tener un control, ¿no? Mismo los choferes que van a buscar las matrículas de los coches, y que tiene que haber una organización. A veces nos puede la emoción y arrancamos a los sitios cargados de cosas que muchas veces son inservibles. A mí me ha tocado vivir alguna otra catástrofe y de repente te aparecían con agua, ¿no? Agua y en un sitio lleno de ríos. No sé, creo que es muy importante enfriar la cabeza y lo que decía Saray, ¿ves qué es lo que nos hace falta? ¿Qué necesitan? Lo primero que les preguntamos, ¿no? Por ejemplo, aquí ellas es profesora, pues les estamos preparando el ordenador para que puedan mantener sus clases. Todo eso exige una organización, si no la liamos. Está muy bien decir cómo ayudo, pero el cómo ayudo tiene que ser encauzado a través de alguna de las organizaciones que están funcionando, ¿no? en todo el mundo, claro. Pues en mi caso, comentar que las mujeres y las niñas, sobre todo, viajan solas, tienen un riesgo más elevado de sufrir violencia a lo largo de la ruta. Las mujeres se convierten en refugiadas por los mismos motivos que los hombres, pero además sufren una forma específica de persecución por el hecho de ser mujeres. Ya la habéis nombrado, la violencia física, la discriminación grave, la trata de seres humanos, imposición de normas, la orientación sexual se convierte también en otra causa, la mutilación genital, los crímenes de honor, los matrimonios forzados y, en todo caso, si hablamos de la violencia de tránsito, pues las mujeres refugiadas y migrantes se ven expuestas a formas violentas, mayores por los hombres, en un mundo en el que se rige por un sistema de fronteras en el que no existen vías legales, seguras y reales para la migración. Las personas migrantes se ven obligadas a emprender caminos clandestinos llenos de riesgos inciertos, ciertos. Durante el viaje, los peligros para las mujeres son siempre superiores. Términos de violencia física, violencia sexual, siempre son las mujeres y las niñas. Si hablamos de las encuestas que se han realizado
en estos últimos días, las propias mujeres y niñas concluyen que son amenazadas y se sienten inseguras durante los viajes. O sea que nos queda muchísimo camino, porque aparte de la violencia en destino, como comentaban las compañeras, se ve la vulnerabilidad social, laboral y doméstica en la que se van a ver, en la que están sometidas ahora mismo. Bien. Y Miriam, para finalizar, que te hemos dejado de ver, por cierto. Pues, bueno, yo pienso que ya de por sí, en la sociedad, en el sistema en que vivimos ahora mismo, las mujeres somos, a pesar de los avances, seguimos siendo un poco el segundo sexo, un poco. Bueno, creo que creo que hace muy poco tiempo que realmente se empezó a valorar la vida y los problemas de las mujeres, relativamente poco a lo largo de la historia, y que a día de hoy pues que aún queda mucho por cambiar. Y la verdad es que, bueno, es que no sé qué más añadir, porque la verdad es que me genera más tristeza que otra cosa pensar en esta situación de tener que irte de tu país de forma sin que esté bien organizado, de forma como tan abrupta, sin saber a veces dónde vas, porque no están teniendo en cuenta que se está trasladando a personas. Bueno, en fin, perdón. Vale, pues estamos hablando que uno de los principales problemas es pues la trata de mujeres que puede existir, y concretamente ahora mismo ha sido noticia que hay una red de proxenetas en Alemania que están en las fronteras de Rumanía para aprovecharse de las refugiadas. Entonces, ¿qué medidas se deberían tomar a nivel europeo para que esta situación pues se ataje totalmente? Pues justo lo que comentaba Blanca antes, ¿no? Al final, el querer ayudar a todas las personas está muy bien. Yo subo un coche desde España para ayudar a sacar a personas que quieran migrar desde Ucrania. Todo eso está muy bien, pero tenemos que garantizar vías seguras para las personas que migran y las personas migrantes, porque si no aseguramos eso, al final las personas y las mujeres sobre todo se ven expuestas a este tipo de tratantes que finalmente pueden someterlas a redes de proxenetas y de prostitución que no. Entonces es muy importante, sobre todo en tiempos de crisis, que la migración se asegure desde unas vías seguras, ¿no? Y que no se... y que se asegure, pero desde un buen modo y indicando hacia dónde van a ir las mujeres que migran, hacia dónde están yendo, qué trenes tienen que coger, dónde tienen que ser acompañadas, porque finalmente, al final, la desesperación y el hecho de muchas veces no tener en sí, por ejemplo, las personas que ya tenían categoría de migrante en Ucrania, el hecho de no tener regularizada su situación en Ucrania le hace cuando el simple hecho de la crisis y la guerra, cuando estalló la guerra, le hace querer escaparse y migrar desde otras vías, ¿no? No tan seguras, y exponerse, ¿no? Porque finalmente muchas veces hablamos de la guerra en Ucrania, pero no tenemos en cuenta que en Ucrania vivían más personas, más allá de personas nacionalizadas ucranianas a las que se las está asegurando su desplazamiento, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que también había personas que no estaban en situación irregular y que se pueden ver expuestas a mayores violencias por, repito, esos miedos que pueden tener al hecho de, si cojo este tren, a lo mejor
al próximo país que vaya me van a detener porque no tenía la situación regularizada en Ucrania, ¿no? Pues también informar sobre eso, porque todavía las vías no están tan informadas. Yo desde mi punto de vista, no sé lo que van a decir las compañeras, pero sobre todo pues reiterar a utilizar vías seguras y que las personas que quieran desplazarse sean informadas de ello. Claro, un poco eso, insistiendo en lo anterior, ¿no? O sea, es que va a ocurrir porque ya están avisando los grupos que están ahí trabajando, que ya nos están avisando que se pierde el contacto, están perdiendo contactos con mujeres. Así que cómo se erradica la trata, porque ya llega un momento que ya no es, tenemos leyes internacionales contra la trata, tenemos leyes de todo tipo, pero no se están poniendo en marcha, y por eso, ¿qué os voy a decir? En España, que ocupa un tercer puesto mundial, ¿no? en trata y en el movimiento de dinero que supone la violencia contra las mujeres en la prostitución. Pero además hay un tema añadido que estos días ha saltado, que son los vientres de alquiler, que ya sospechábamos porque sabíamos que Ucrania era uno de los sitios donde más se facilitaba, donde había una ley más permisiva para los vientres de alquiler, y sabemos que está habiendo un problema muy serio con mujeres que habían alquilado su vientre y están allí sin poder salir porque no saben cómo van a resolver su situación, porque quienes han comprado pues no están ni se les espera de momento, ¿no? Y creo que ese es otro tema muy grave que supongo que habrá que abordar también, ¿no? ¿Qué va a pasar con esas mujeres en este momento? No tenemos muchos datos, pero se sabe que son bastantes. Así que lo abordaremos ese tema también luego. Bueno, yo creo que principalmente tenemos que reconocer que la prostitución es una violencia contra la mujer. Es consecuencia del capitalismo y el patriarcado que tenemos, y no podemos dejar de nombrar la violencia por nuestro género bajo el nombre de violencias intrafamiliares. Hablando fuerte y claro, las violencias que sufrimos las mujeres por nuestro género no tiene comparación alguna. Podríamos poner medidas como evitar la vulnerabilidad, quitar cualquier indicador de riesgo con lo que se puedan encontrar una mujer, evitar que las mujeres cuando entren en un país en situaciones de dependencia personal y económica, darle recursos que realmente son los que necesitan estas personas, y, por ejemplo, también eliminar el alquiler de locales para el desarrollo de la prostitución, penando conductas que acabarían con el 90% de la explotación sexual. Si normalizamos estos comportamientos, nunca vamos a acabar con el proxenetismo, porque siempre habrá puteros que crean el derecho a comprar el deseo y el cuerpo de una mujer por unos cuantos euros. Tenemos una noticia que, si me permitís, o la voy a buscar en un segundo, que de hecho es de hoy, y es la Operación Carioca, una bastante victoria por proxenetismo. En esta operación, después de 13 años, son 370 testigos, 90 imputados, hemos tenido muchísimos titulares de prensa y ruido sobre este desenlace, y al final han salido desimputados, policías, penas testimoniales para los dueños de los burdeles. Quiere decir, es una vergüenza y un desamparo lo que sufrimos las mujeres ante estas cosas. Sí, pues Miriam, ¿quieres decirnos algo sobre este tema? Pues la verdad es que creo que esta pregunta me viene un poco grande porque no tengo claro. O sea, yo creo que si se permite, o sea, si hay prostitución, si hay trata, es porque se permite. Entonces, yo veo obviamente que la posición que tendría que tener Europa, pues, es erradicar la trata y dedicar todos los recursos necesarios a ello. Lo que pasa es que, bueno, hay que seguir luchando porque yo pienso eso, que se puede erradicar
pero queda mucho, mucho por hacer. Y tienen que ponerse los medios para ello. De forma, pues, tajante. Vale. Pues sí. Pues vamos a pasar ahora al tema que comentaba Blanca de los vientres de alquiler. En los primeros días de la invasión, las clínicas de gestación subrogada salieron en los medios de comunicación y lloraban porque Ucrania, la guerra, les iba a hacer peligrar el negocio. Entonces, sin cifras oficiales todavía, pero Ucrania es uno de los principales centros del mundo donde se lleva esta práctica. Entonces, ¿qué pensáis de la noticia? Ya Blanca ha dado un poco su opinión, pero por profundizar más. A ver, es que finalmente esas clínicas o mal llamadas granjas eran espacios de trata tanto de mujeres destinadas simplemente a gestar como de bebés. Entonces el problema está en que estaban en líneas de la ilegalidad, incluso en Ucrania están en tiempos de paz, entre comillas, ¿no? Finalmente, ¿qué ha pasado? Que ahora mismo muchos compradores, muchas familias compradoras no saben ni siquiera lo que van a hacer, porque en su momento ya todavía ni siquiera era seguro sacar al bebé de Ucrania y traerlo a España, de los compradores de bebés de aquí de España. Ahora menos, pero ni siquiera garantizan la protección de la mujer, ¿no? De la mujer, en ese sentido, de asegurarse qué está pasando con ella y qué posible destino puede haber, ¿no? Entonces, simplemente yo no tengo no puedo decir, aportar mucho más a esto porque en sí los espacios de gestación subrogada de Ucrania ya estaban viviendo en un limbo en el que no se estaba protegiendo a la mujer. Entonces ahora en un tiempo de crisis mucho menos, ¿no? Y el problema está en que se van a exponer a muchas más violencias por culpa de esto, ¿no? El ni siquiera poder migrar porque no se van a poder registrar a muchos bebés, porque hay muchos bebés que no estaban registrados hasta que llegasen las familias a acogerlas, ¿no? Entonces ese es el problema. Violencia para las mujeres, violencia para los menores que están gestando o que ya han nacido y finalmente esto no podría, me gustaría mucho tener una solución, pero no la tengo, ¿no? Es que yo creo que no la tiene nadie, Saray, no, les ha cogido con el paso cambiado, ¿entiendes? Porque lo que menos prevén es esto y hemos conocido el problema en la India, la cantidad de barbaridades que vivieron, que de hecho los ingleses dejaron ya de comunicar que eso era una donación altruista y cambiaron el discurso. Y yo creo que estas cosas, estas situaciones, no sabes cómo, este horror, no sabes cómo definirlo, ¿no? Que van a buscar una solución, no te quepa la menor duda, porque esos niños representan dinero, no representan deseos de personas, y eso, claro, en este mundo es la prioridad absoluta, ¿no? El deseo y el dinero. Así que mientras eso persista ya se las apañarán. Pero bueno, por lo menos han saltado todas las alarmas y a lo mejor muchas personas que consideraban que esto que no, que bueno, que cuál es el problema, que no, y pues a lo mejor empiezan a darse cuenta de que esto es una violencia más y que además que los gobiernos, y ya sé que no es el mejor momento para hablar del gobierno de Ucrania, pero tampoco me lo voy a callar, no parece que el gobierno de Ucrania fuera el más protector para sus mujeres, ¿no? Y a lo mejor el gobierno de Ucrania, una vez que pase todo este xareu, pues también empezará a plantearse que no cuidaba nada o muy poco a sus mujeres, ¿no? Por algo el movimiento Femen nace allí, ¿no? Así que, pues también ahora cuando se pongan a recrecer los edificios, también tendrán que ponerse a recrecer las dignidades, ¿no? Pues sí, bueno, no podemos olvidar que las gestaciones, en este caso por sustitución, son un negocio millonario.
se aprovecha de la pobreza de las madres de alquiler ucranianas. En este momento, pues está alrededor de unos 13.000 euros lo que pagan por un bien de alquiler, por decirlo de alguna forma, que son 5 veces lo que cobra una persona al año. Pero realmente están comprando caprichos, están comprando necesidad de una mujer que, como bien habéis comentado, está, pues, no saben si una vez que dé a luz, incluso si sale mal ese embarazo, tienen que asumir a ella los cuidados médicos. En el caso de que el bebé nazca mal, esa familia capitalista y caprichosa va a decidir no hacerse cargo de ese bebé. Lo que estamos poniendo en riesgo tanto al bebé, a un menor, como a esa madre. Sí, Miriam, pues si quieres añadir algo respecto a lo de la... Sí, pues yo, claro, entre la noticia de las preocupaciones que tienen esas clínicas de gestación subrogada, pues a mí lo único que me importa son la vida de esas mujeres y bueno, no tengo más que añadir, la verdad, que las compañeras, pero simplemente eso. Vale, pues entonces ahora vamos a pasar a otro tema diferente, que sería un poco pues la táctica que se usa en las guerras de bombardear con artillería pesada todas las ciudades. Ya lo vimos en Ucrania y demás, o sea, perdón, en Irak y en otras guerras. Lo estamos viendo ahora. El objetivo son que todo tipo de infraestructuras acaben derrubándose. Entonces, ¿qué os parece que se estén bombardeando concretamente y de forma pues tan deliberada hospitales de maternidad y que encima se trate de encubrir, como está haciendo Putin? Finalmente es una violación de derechos humanos y una violación del Convenio de Ginebra, ¿no? Que tristemente, finalmente su objetivo es aislar lo más posible a todos los ciudadanos que estén ahí, dejarles sin recursos para que pueda sucumbir. Al final es una estrategia de guerra que al final acaba viéndose como resultado y como consecuencia, las consecuencias las acaban sufriendo todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, en esta guerra de Ucrania, finalmente estamos viendo que los ciudadanos y las ciudadanas son las que más expuestas están a todo, y todos los menores en sí. También hemos visto vídeos en los que tristemente, personalmente yo no apruebo, de jóvenes menores ucranianos posando con armas y indicando que han estado 3 días entrenando para ir a marchar. Y tristemente esto también es un crimen, finalmente, ¿no? Porque se tiene que proteger a esos menores para que no sufran las consecuencias más severas de lo que tiene este conflicto, ¿no? Y al final la guerra de Ucrania es el resultado, y lo vemos ahí, de muchas violaciones del derecho internacional, que trata de proteger más que nada a los ciudadanos, ¿no? Y entre ello, pues, no se puede disparar o ser como objetivo hospitales, ni centros educativos, ni centros religiosos, porque al final es el primer sitio de refugio y de cuidado para aquellos civiles que todavía no pueden salir del país, ¿no? Al final eso es una táctica completamente. Entonces es mi aportación. Claro, es que es tan difícil. Yo veo un poco lo que comentaba antes Miriam, ¿no? Que es tan difícil ponerte en la cabeza de estos personajes, ¿no? Que en España lo hemos sufrido también con nuestro dictador privado, ¿no? Y cuesta tanto, ¿no? En la cabeza de Stalin, o en la cabeza de cualquiera, ¿no? O sea, de cualquiera de estos dictadores que han destrozado el Führer, ¿no? Y que les importa un rábano. O sea,
cuando toman las decisiones de exterminio, porque al final esto tiene como pinta de exterminio, ¿no? Porque no está atacando solo efectivamente puntos militares, está simplemente haciendo que desaparezca una serie de personas que consideran que le han votado a un presidente que ha permitido que el país vaya a entrar en la OTAN y por lo tanto siente que agrede a Rusia. Y por otra parte, Rusia que se siente pues infravalorada como le pasó a Alemania, ¿no? Después de la guerra. Y entonces, bueno, pues consideran que los humanos no son nada. O sea, es imposible, desde una visión nuestra, ponerte en la mirada de estas personas. Les importa un rábano, o sea, esos millones de humanos no son nada. Entonces, es imposible. Entiendo a Miriam cuando decía, no, es que no puedo, ¿no? Hay veces que no, ya no puedes ni... ¿De qué vas a hablar? ¿Qué vas a decir? Exactamente qué puedes decir. Te tienes que poner en modo resolución, que es lo que hacemos siempre cuando la situación nos desborda y los Hitlers de este mundo te sobrepasan. Tienes que ponerte en modo solución. Y ya está, porque modo análisis, de verdad, lo único que hace es quitarnos fuerza. Y lo que más necesitamos en este momento es fuerzas y ánimo y soluciones. Porque intentar comprender, ya intentaremos después, me imagino que habrá unos tribunales de crímenes de guerra en donde, no sé, tampoco va a solucionar. Así que yo personalmente cuando pasan cosas como estas me pongo en modo on y decir, venga, ¿qué hay que hacer? Y se acabó y vamos a intentar resolver porque es que nos sobrepasa, me sobrepasa. No puedo entender que haya humanos así, no puedo entender. Y como no puedo, porque no, he procurado escucharle, he hablado incluso con personas de Rusia y no puedo entender. Es que no les importan nada, porque los tratan como a salvajes, como hicieron con los chechenos, como ha pasado en Siria, como pasa en Afganistán, como... Entonces, a ver, estamos todos para callar un poco, ¿no? Y no sé, total, yo creo, compañeras, que hay que ponerse en modo on, porque de verdad, si no, no podremos resolver todo lo que se nos va a venir encima y se nos está viniendo, ¿eh? Bueno, yo respecto a los bombardeos es que estoy en contra de que se bombardee absolutamente nada. O sea, que es algo es algo que no se nos puede meter en la cabeza, pero que encima que sea contra la ciudadanía, ya ¿qué quieren? ¿Qué buscan con este tipo de actuaciones? Porque ya no es una guerra entre mandos o lo que quieran hacer, pero la gente más débil, la más vulnerable, que es la que está siendo atacada, pues yo creo que es que no cabe reflexión, como comentaban las compañeras, es que es algo inhumano, simplemente. Bueno, yo estoy muy de acuerdo estoy de acuerdo con todas y sobre todo con lo que ha planteado Blanca, de que, claro, yo realmente, o sea, siento si me habéis visto un poco apagada. Lo que pasa es que cuando intento comprender qué es lo que está pasando, pues claro, sí, podemos comprenderlo, pero es que genera mucha tristeza y mucha indignación. Entonces, como ha dicho Blanca, se trata de poner una modo solución, porque ya sabemos realmente lo que pasa, podemos profundizar, pero se trata de estar en contra de esto. Y, bueno, yo creo que en las guerras, pues no, es una situación en la que a la potencia que invade a otra, pues no le importan las vidas humanas. Entonces, pues claro que van a por la ciudadanía. Se trata de un nacionalismo tipo Hitler, una cosa... Bueno, o podríamos hablar de líderes también de la antigua Unión Soviética. Putin es un dictador y lo único que busca es expandirse como potencia. Las vidas humanas no importan y claro que la verdad es que
tristemente pues no me sorprende que se ataque a un hospital de maternidad, pero desde luego que yo creo que la gente al ver esta noticia, muchos de los que aún dudan de si estar de parte de los ucranianos, pues les habrá hecho pensar, desde luego. Pues ahora otra pregunta sería, pues hemos visto que la Unión Europea ya está empezando a partir un poco a dar ayudas solidarias, pero antes de que ella actuase no han faltado caravanas de personas o familias a título individual que, como los taxistas madrileños o bueno, yo personalmente conozco a familias que van a acoger a niños y demás. Entonces, no han faltado este tipo de ayudas a personas que huían de la guerra. Parece que la solidaridad y la respuesta del pueblo va siempre pues, un paso por delante de las instituciones. Entonces, ¿qué opináis a este respecto? Que es verdad, pero al final la respuesta de la Unión Europea ha sido muy rápida, ha sido muy efectiva, porque a comparación con otras guerras, con otros conflictos que ocurren en el subglobal, este ha afectado más, ¿no? Entre comillas, ¿no? Se ha visto más la cercanía, entre comillas, que eso también está mal, pero se ha visto la cercanía que se puede tener para derribar diferentes medidas de exclusión a las personas migrantes cuando se trata del conflicto en Ucrania, que me parece estupendo que se han levantado todas esas medidas y que se haya promovido el acogimiento de las personas que migran porque está habiendo un conflicto armado en su país de origen, pero esto también tiene que hacernos reflexionar a qué podemos ayudar también en otros conflictos, ¿no? ¿Por qué cerramos los ojos y miramos para otro lado cuando hay otros miles de conflictos en el subglobal? ¿Y por qué con este, cuando viene de Europa, sí que nos paramos, ¿no? Y lo digo más que nada por las instituciones. Esto es un llamamiento total a las instituciones. Ya se ha visto que en España, por ejemplo, se pueden hacer papeles a las 24 horas, se puede regularizar la situación de personas migrantes a 24 horas, y porque hay personas que todavía no tienen ni siquiera ese acceso, ¿no? Y luego con la población siempre está a pie del cañón, sobre todo para aquellos conflictos que le llenan más de cerca, porque obviamente nadie se esperaba que estallase el conflicto de Ucrania tan así, pese a que llevase activo desde 2014, nadie se esperaba que realmente Putin llegase a hacer lo que iba a ser, pues hacer un imperialista, dictador que busca lo que busca. Nadie se esperaba que llegase a hacer esos ataques tan fuertes, ¿no? Pero finalmente, como mencionaba Blanca antes, todo está muy bien, los taxistas madrileños están muy bien, el tener diferentes centros de acogida para mandar ropa y demás está muy bien, pero tenemos que saber cómo podemos ayudar, qué necesidad tienen los centros de acogida de aquí de España, los centros de acogida de ahí de Polonia, porque son necesidades muy diferentes, y a lo mejor mandar medicamentos, gelocatil, paracetamol, ibuprofeno desde aquí no es justamente lo que necesitan. A lo mejor, como dice Blanca, tampones, compresas, otro tipo de necesidades que se van viendo más allí que desde nosotros, ¿no? O sea, había un montón desde el día 1 había un montón de difusiones de WhatsApp de vamos a estar recogiendo en este centro, vamos a estar recogiendo alimentos, vamos a estar recogiendo ropa. Pues tal vez también que sea una respuesta más ordenada también, y que podamos ayudar realmente y no solo dar, ¿no? No solo dar sin parar a pensarnos en el hecho de que esto realmente lo están necesitando o realmente necesitan otras cosas, ¿no? Entonces la voluntad está muy bien, pero siempre en cuanto esa voluntad sirva, ¿no? Y eso. Yo creo que hay dos cosas que hemos visto claramente, ¿no? Como Saray, que Europa nos ha sorprendido a todos, ¿no? Lo rápido que se han puesto de acuerdo en medidas, con lo difícil que es que las instituciones, claro, todo esto
hay que crear normativa. En esta ocasión ha dejado de ser solo la Europa económica y ha empezado a dar el primer paso a lo más importante de la Europa social. La Europa donde podemos enseñar lo que es estar por esto es lo más importante que nosotros podemos mostrar. Blanca, no se te puede escuchar bien. Sí, Yo creo nos que estás cortando. una de vosotras, ¿no? Sí, no sé si es Miriam que tiene ruido. Sí, puede que sí, porque se le marcaba a ella el casillero azul. Es que tendría que apagar ahora el micrófono. Bueno, igual ya ha dejado, ¿eh? Sí, yo estaba oyendo, me parece que es un micrófono abierto en un espacio con ruido. Pues somos expertas en esto. Antes no tenía ni dónde venía el ruido ni dónde iba, pero ahora nos hemos hecho expertas. Miriam. Sí, Miriam, no te vemos. Ya está. Bueno, pero yo creo que ha apagado la... bien, eso, el estado de bienestar, y luego otra cosa que es importantísima, que es verdad que a nivel privado yo evidentemente trabajo en una entidad de desarrollo comunitario donde más hacemos ese activismo y activar a la ciudadanía para también aprender a resolver sus problemas y a poder transmitir sus necesidades. Todo eso está muy bien, pero sin unos estados fuertes, sin unos estados que respondan a las necesidades de la ciudadanía, no vamos a hacer nada. Muchas veces, ¿qué es lo primero que hace la derecha? Destruir por los servicios públicos, la salud pública, la educación, siempre es la piedra de toque. Y de verdad que lo hemos visto ahora, o sea, yo lo he visto en más ocasiones, cuando el engranaje de la ayuda a refugiados se pone en marcha, es brutal. Porque son expertos, son gente potentísima, con una capacidad de montar. Bueno, nos divertía mucho ver a nuestro ciudadano, el cocinero, que monta esas cocinas, ¿cómo lo hacen? José Andrés. Exige una formación que no es el voluntarismo. Luego podrás ir allí y ayudar a colocar las cosas, ¿no? A recoger, pero esas estructuras son muy, muy importantes. Por eso tenemos que seguir pegándonos, peleando por mantener los servicios públicos. Y desgraciadamente, es un servicio público que no lo usamos mucho porque, y como sigamos así, lo vamos a tener que usar más y aprender todas a hacer campos de refugiados, pero la verdad es que son unos fenómenos y unos fenómenos los que trabajan haciendo esto, ¿no? Y no lo ponemos en valor muchas veces pero que sigamos luchando por unos servicios públicos de calidad, ¿no? Que los estamos perdiendo. Totalmente de acuerdo. Ahí estamos, las que podemos estamos en esas luchas. Bueno, en cuanto a la pregunta que decía Judith, pues es verdad que hay organizaciones que se tiran todo el año, están todo el año trabajando en las crisis migratorias, pero lo que también es cierto es que la cobertura mediática que se le está dando a esta crisis no es la misma que la que se le da a otras crisis migratorias que estamos sufriendo. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. No solamente tenemos que concienciarnos con esta crisis migratoria, sino con todas las que tenemos y, pues, como decía Blanca y la compañera Saray, intentar, pues, hacer redes de apoyo, por decirlo de alguna forma, y concienciarnos a la ciudadanía de que tenemos que estar ahí, porque nosotros ahora mismo podemos ser unas privilegiadas, pero mañana no sabemos lo que nos puede pasar. Sí, Miriam. Pues yo creo que sí, la ciudadanía siempre está por delante de los gobiernos. Que lo estuvo, por ejemplo, en el caso de la manada, estuvo en el caso del Prestige y ahora está pasando lo mismo. Siempre es la gente la que está reclamando más derechos, la que está reclamando invertir en sanidad, en educación, la que está reclamando más derechos por los inmigrantes. Y bueno, ahora está pasando y de hecho nosotros lo estamos haciendo, ¿no? Estamos preocupándonos por una situación que los gobiernos, pues ya sabemos que
que la van a gestionar como se gestiona todo. Que bueno, se trata de poder aportar todo lo que podamos intentar organizar bien las cosas en colaboración con, con lo que está haciendo ya el gobierno y apoyar todo lo que está llevando a cabo eh, correctamente y bueno, tenemos suerte de que España somos un país también que acoge y solo queda hacer lo máximo que podamos para garantizar los derechos de estas personas. Vale, pues la siguiente pregunta está ya un poco contestada con lo que acabáis de decir, pero bueno, es el que la necesidad de la ayuda humanitaria y la acogida de refugiados que huyen de la guerra es un sentir absolutamente necesario. ¿Os parece importante que en España estemos reclamando que esa ayuda sea sin límite de número económico, que no tenga gasto, que se ayude sin ningún límite? Más que nada, se ha visto, se ve, que cuando en España, por ejemplo, ahora mismo con la concesión de protección internacional que están teniendo las personas desplazadas que provienen de Ucrania o las que no pueden retornar a Ucrania, independientemente de su situación, se les garantiza un permiso de trabajo y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Tener un permiso de trabajo implica que el gasto a largo y medio plazo, si esta persona encuentra trabajo, no será tanto y la asistencia humanitaria que esa persona necesite en el país de acogida, que en este caso es España, no será tanto, ¿no? Entonces hay muchas medidas para gestionar el gasto. Lo que pasa en España con lo que es la migración, ya sean por personas que vienen por protección y por asilo, o personas que migran por otros motivos y que se encuentran en situación irregular, es que la economía sumergida también es un bien para España, ¿no? Y mantener a personas en situación irregular también da dinero a España. Es decir, mantener a un montón de mujeres en situación irregular trabajando como trabajadoras del hogar o de internas da mucho dinero a España. Entonces, mantenerlas ahí en una economía sumergida, y de esto hablan muchos más expertos, no es una excusa no es un gasto para España, sino es un bien para ellos. Finalmente, con la crisis de Ucrania se ha visto que, como lo estaba comentando anteriormente, las barreras tan estrictas que tuvieron con la crisis de Siria para la acogida de refugiados no son tan grandes, no son tan fuertes. Se pueden derribar, pero dependiendo de los intereses de las instituciones, dependiendo de la Unión Europea y de los intereses sobre todo de la Unión Europea, porque al final España es a quien responde, ¿no? Y tienen que tomar opiniones consensuadas, ¿no? Pero finalmente esta crisis ha demostrado que no es tanto el gasto económico, sino la voluntad de querer proteger a esas personas y garantizar la dignidad y los derechos de esas personas, más que el gasto económico, porque hay muchas formas y hay muchas garantías de que ese gasto no sea tanto, sino que, de hecho, mal dicho, beneficia al país y a la economía, en algún caso. Sí, la verdad es que ese es un tema complejo el que acabas de pinchar, ¿eh? Pero bueno, en términos generales, evidentemente que el gasto que puede suponer España, no solo España, esto se crean fondos europeos para, imaginaros lo que está suponiendo para Polonia, sobre todo, ¿no? En este apoyo, ¿no? Inversión en este apoyo. Pero siempre que ves esta salida de personas, siempre pensamos lo mismo, ¿no? ¿Quiénes salen? Salen los que más recursos tienen, los que tienen más, no solo capacidad económica, sino capacidad intelectual. O
O sea, salen los más listos y los más fuertes. O sea, cualquier país que sufre esta inmigración masiva, no solo está perdiendo dinero porque deja de producir bienes materiales, sino que se le están yendo un montón de cerebros de personas que ha costado mucho esfuerzo esa educación, y que muchas de esas personas sí que se quedarán en los países de acogida. Y lo hemos visto en los campamentos sirios. Los alemanes, que son muy listos, eran los primeros en llegar a los campamentos sirios y se marchaban con todos los ingenieros, con los médicos, con todos los profesionales que ellos necesitaban, porque la riqueza de las personas que emigran es brutal para el país de acogida. O sea, que no solamente supone un gasto, como muy bien dice Saray, y no solamente es el trabajo en B, no solo el trabajo de recolectores en los campos de Almería, es que son cerebros, es que vienen los mejores, los más potentes y las personas más formadas. Así que se gana. Yo estoy segura de que estas, las ucranianas y los ucranianos que vienen son personas muy formadas, y por otro lado no es lo mismo la adopción de personas subsaharianas, y en eso tenemos que reconocer el componente racista, ¿no? Que estas mujeres y niños blancos, rubios y como más similares físicamente a nosotros, con lo cual mucho más fácil, ¿no? Todo. Pero sí, claro que es costoso de momento, pero no me parece que sea un gasto tan grande el que estamos haciendo, la verdad, porque es más bien una inversión, si no al tiempo, sobre todo en este país nuestro tan envejecido, ¿no? Pues en mi caso, bueno, estoy por supuesto que estoy de acuerdo con que se dé toda la ayuda que necesitemos, y en la línea de todo lo que comentaba antes, no solamente a este conflicto, sino a todas las personas, porque no nos olvidemos que somos personas, vengamos de donde vengamos. Pues Miriam, ¿no te vemos? Sí. Pues yo creo que sí que es importante no no excusarnos con limitaciones de gasto, porque podemos afrontarlo. Y, y creo que constantemente se ponen excusas de que no hay dinero para una u otra cosa, que hay un clima de opinión muy xenófobo, de consistente en echar de la culpa de muchos problemas a quienes menos tienen, y que a las mujeres, por ejemplo, también nos pasan a varios sectores sociales, que parece que siempre tengamos la culpa de todo. Y bueno, yo estoy de acuerdo con Blanca cuando dice que es una inversión, no solo un gasto. Pero no solo por la gente que puede venir con estudios, súper bien formada, sino, sino también por lo que ha señalado Sarai de que a lo mejor la mayoría de mujeres, pues aunque no estén formadas, porque no lo sé, la verdad. O sea, aquí por ejemplo en España la economía sumergida, vamos, entre las mujeres abunda. Y, y creo que es una inversión asegurar que cualquiera que venga aquí, al igual que todos los que hemos nacido en este país, eh, pueda tener un trabajo digno, cotizar, tener todo regulado. Y yo creo que decir que es un gasto y que estamos dedicando nuestro dinero a cosas que no son para nuestro país, pues sería, pues, es que aparte de ser racista, xenófobo, lo podemos llamar de muchas formas, es mentira. Porque el trabajo de la gente es riqueza. Es que es que aquí todos contribuimos a la economía, y bueno, que a lo mejor quieren coger tajada, por ejemplo, de, de las pensiones, o quieren ahorrarse dinero no acogiendo a los inmigrantes, pero es que al final lo que hacen es perder, perder dinero, y es algo que degrada nuestra economía.
Vale, pues ahora sí que cambiando un poco ya de tercio, la guerra ha colocado a todos los países de Europa en una encrucijada bastante complicada y España está actuando como uno de los países pues, más atlantistas, más encuadrados en la OTAN, enviando buques, tropas, aviones. ¿Cómo valoráis esta decisión? Es una decisión complicada porque yo estoy a favor del no a la guerra, pero aquí, o sea, no tengo, o sea, ya es opinión personal, totalmente desde mi persona, ¿no? Porque aquí me surgen muchos problemas y muchos conflictos internos por el simple hecho de que si no se da armas, ¿cómo se protegen a estas personas? No simplemente como Ucrania como Estado, sino la protección a los ciudadanos que deciden que se tienen que quedar, ¿no? Por no tener los recursos para poder marcharse, ¿no? Entonces aquí me surge una complicación, un conflicto muy grande en mí porque cómo lo hacemos, cómo mediamos, aparte de aislar a Rusia de forma económica internacionalmente, como se está viendo, que al final tiene consecuencias en todo el mundo, ya lo vemos en los propios supermercados y en las gasolineras, cómo eso está teniendo consecuencias para nosotras, cómo mediamos sin tener que intervenir directamente, porque una intervención directa de cualquier miembro de la OTAN supone una guerra más a gran escala, ¿no? Entonces, no he respondido a la pregunta, simplemente he lanzado mis preocupaciones para que todo el mundo reflexione también y que tenga en cuenta eso, ¿no? Que no quiero la guerra por ningún lado, pero me es complicado gestionar esta situación. Desde mi punto de vista es complicado. Te oímos, Blanca. Yo lo tengo, sí, yo creo que lo tengo diáfano. Yo viví la época de la posguerra nuestra y siempre escuché lo mismo. Y estos días lo he vuelto a recordar. Nuestro ejército popular no tenía armas. Ya se encargaron bien Inglaterra y Alemania y Francia de no darnos armas. Y peleábamos casi con un armamento obsoleto que nos iba llegando de Rusia y quién sabe de dónde. Y el ejército estaba armado hasta los dientes, y sí que recibía ayuda del ejército de Alemania, de la Alemania nazi. Por lo tanto, era una guerra desigual, por eso la perdimos. Entonces, en ese recuerdo que quizás he recibido de mi familia y quienes me la contaron y quienes en otros debates que oigo sobre cuando hablamos de memoria histórica, ¿no? De sacar, estamos trabajando aquí en toda España, ¿no? Pero en Asturias os podréis imaginar que más que en ningún sitio de todos esos milicianos que siguen en las cunetas, pues mire usted, yo no he buscado la guerra y Ucrania creo que no se la buscó y por lo tanto es una hipocresía no dar armamento. Es más, ya sé que no se puede, pero a mí realmente me pide el cuerpo que hubiera aviones machacando los aviones que ahora seguro que en este momento están destrozando otra ciudad entera, ¿no? Entonces, claro que no a la guerra, claro que no a la enfermedad, claro que no al aborto, claro que no a todas las desgracias de la humanidad, pero una vez que se producen, a ver, no podemos entrar en el buenismo, ¿no? Y si queremos ayudar, ya lo sé que es terrible, ya lo sé, pero yo lo tengo muy claro. No sé si fruto, insisto, de eso que lo tengo empapado en el alma, ¿no? De cómo peleaban los ciudadanos españoles frente a un ejército armado hasta arriba, ¿no? Y me imagino cómo se sintieron ellos. Me imagino que se sentirían como se sienten ahora los ucranianos
que no tienen suficiente armamento para todo lo que les viene encima. Ahora todos los chechenos y los sirios armados hasta atrás, que Rusia es una potencia militar y preparadísima. Así que yo, no a la guerra, pero una vez que te provocan, mire usted, adelante con los faroles, ¿no? Pues en mi caso me entristece y me avergüenza, la verdad, que estemos dando armamento para luchar encima contra una potencia como es Rusia, porque este dinero lo deberíamos de destinar o todo a las víctimas realmente de la masacre y no invertirlo en armamento, porque bueno, nosotros somos antiarmamentos, es una utopía lo que a lo mejor queremos, que no existiera armamento y por lo tanto a lo mejor este tipo de conflictos bélicos no existirían como tal, pero la decisión de darle ese tipo de apoyo, creo que la inversión en atender a estas víctimas sería muchísimo más útil que la decisión que está tomando, concienciar y hacerle ver que la guerra no lleva a ningún sitio y es la posición que mantengo. Pues yo tengo muy claro también como Blanca que o sea, si queremos ayudar a los ucranianos no podemos solo atenderlos y no enviarles armas para que se defiendan, porque ellos mismos están pidiendo armas para defenderse. Yo también he escuchado muchas veces que en la guerra civil, como en España, pues casi nadie nos ayudó. Y yo creo que es su derecho, o sea, los ucranianos tienen derecho a defenderse contra una potencia imperialista que tiene el tercer ejército más grande del mundo y que igual que, o sea, no se puede no apoyarlos en eso y solo atender a las víctimas porque estamos siendo pasivos ante la defensa ante que ellos defiendan su país, su soberanía como país y se defiendan de una invasión imperialista. Entonces, pues, hombre, yo creo que nunca hay que abandonar la, el me- la mediación diplomática. Lo mejor sería que se pudiese resolver con mediación diplomática, pero es que la guerra ya está comenzada y creo que en eso pues también deberíamos cubrir nuestra ayuda. Vale, pues ya la penúltima pregunta sería que hemos visto ahora en los medios de comunicación a mujeres rusas, por ejemplo, residentes en España, salían con carteles de que se parase la guerra, o también hemos visto a ucranianas en zonas pues liberadas por los rusos con esta misma actitud de no a la guerra. Entonces, ¿cómo valoráis esta reacción? Al final bien, ¿no? Porque finalmente, ¿qué movilización pueden tener las personas? Finalmente la voz y la movilización de las personas hace mucho, ¿no? Tal vez no de forma inmediata, pero que se esté movilizando en Rusia muchas personas en contra del estatus y la decisión del gobierno puede hacer mucho. Puede hacer incluso rebelarse contra esa toma de decisiones y hacer ver al mundo entero que no están a favor de aquello que el gobierno imperialista de Rusia está intentando capturar, ¿no? Invadir. Entonces, yo creo que es muy importante porque sin esa movilización, con esa movilización pueden haber muchos cambios en el desarrollo de todas las circunstancias, porque si, por ejemplo, Putin va perdiendo poco a poco tanto por las movilizaciones sociales como por el aislamiento económico que está sufriendo, pierde los apoyos que está teniendo de diferentes oligarcas que le están apoyando y que le están dando dinero para poder gestionar todo esto.
pues a lo mejor se tiene que replantear muchas cosas, con tal de no perder el poder que tiene ahora en Rusia, ¿no? Entonces, finalmente eso está bien porque toda movilización es buena, ya sea tanto para poder ejercer presión para que pare, como para ayudar a las personas que están sufriendo las mayores consecuencias que esto tiene. Sí, yo creo que a mí una de las imágenes que más me sobrecogió al principio de la invasión fue una imagen de esa mujer rusa que había pasado las 2 guerras. Pues imaginaros, pues tendría 100 y pico años, no sé si la visteis y cómo la detenían dos hombretones ahí llevándosela. Supimos luego que la habían hecho en arresto domiciliario solo, ¿no? Es decir, que hoy en día el protestar en Rusia debe ser imposible. O sea, ¿cómo se sentirá la población rusa a la que le están llegando imágenes? Porque algo que tenemos que agradecer a Estados Unidos es que quizás no está mandando tantas armas, pero sí está ayudando un montón a mantener la comunicación. Yo se lo pregunto a gente de por aquí, me dice, sí, estamos pudiendo, se han mantenido las comunicaciones y es gracias a todo un ejército de informáticos. Imaginaros la guerra informática que hay. Por un lado, Putin cortando la comunicación para evitar las protestas y diciéndole al pueblo ruso lo que le da la gana. Algunas de esas imágenes nos llegan de lo que ven en la televisión, y manteniendo esa imagen que el presidente ucraniano está enviando cada día. A mí me parece una de las cosas más impresionantes que se está consiguiendo, que no se ha cortado la comunicación entre Ucrania y el resto del mundo, y que Rusia no puede protestar. Es que no pueden protestar, no sé cuántos miles deben estar ya presos, ¿no? Entonces, no sé, las protestas aquí están bien ante las embajadas, pero sobre todo a mí me impresiona mucho cómo se puede sentir ahora el pueblo ruso que está viendo las imágenes de Ucrania, evidentemente. Claro que lo está viendo la reacción de Europa, que les está cortando a esos oligarcas todo el suministro, pero también eso está afectando al pueblo ruso, ¿no? Porque se quedan sin dinero. Si veremos qué pasa ahora porque les estamos comprando todavía gas a Rusia, les estamos metiendo dinero para poder mantener nuestras casas en condiciones, y ellos siguen comprando con nuestro dinero las armas. La verdad es que esto es todo un absurdo de mundo, ¿no? Pero sí, lo de la protesta está siendo muy complicado, pero todo lo que podamos hacer llegar, y la hacemos llegar, ¿no? Como podemos a Rusia, claro. Bueno, por mi parte, sí, a ver, para mí los medios de comunicación están creando un odio entre partes que creo que nos están manipulando un poco. Se consideraría un acto de valentía si realmente el enfoque y la realidad de estas mujeres es así, pero lo que no podemos olvidarnos es que están creando en los propios medios de comunicación un odio entre países, y al final es todo por un interés económico, por poderes, y no solo Rusia, Ucrania, sino la OTAN, Europa y Estados Unidos. Y todo esto, nosotros no estamos ahí, simplemente estamos informándonos a través de medios de comunicación que nos dan la opinión que ellos quieren difundirnos. Entonces ahí me gustaría más saber la realidad que se está viviendo y por qué han salido esas mujeres y no salen otras, o qué es lo que está pasando. Miriam, ¿estás? Que no te vemos. Vale, pues yo solo, aparte de lo que han dicho las demás, pues añadí que, bueno, que en estas situaciones la gente se levanta y arriesga su vida por sus principios y por la vida, por la dignidad de vida de las personas. Y bueno, me parece muy pertinente también tener en cuenta que la vida del mismo pueblo ruso se ve perjudicada por estas sanciones, que al final pues el pueblo ruso también sale perjudicado, y es normal que también se opongan. Y pues yo admiro mucho la valentía de quienes se oponen en una situación así,
Y es que es lo natural cuando se están masacrando a personas. Esa relación que tenemos ante la guerra y ante el imperialismo. Y bueno, pues no podemos hacer más que apoyar a estas personas. Y ojalá pudiéramos hacer algo para frenar lo que está pasando también en Rusia. Y ya para acabar, se ha lanzado estos días un manifiesto feminista donde se condena la invasión de Ucrania y en este manifiesto se exige recuperar sus vidas y el alto al fuego. Entonces, es un manifiesto impulsado por activistas rusas, pero prácticamente lo ha acogido todas las organizaciones feministas del mundo. Entonces, ¿qué os parece la existencia de un manifiesto de estas características? Muy bien, me parece muy bien porque al final el manifiesto pone en manifiesto, valga la redundancia, que la guerra y el conflicto también tiene género, ¿no? Tiene género y tiene consecuencias en las mujeres y en las vidas de las mujeres, ¿no? Y que haya un conflicto armado, al final las consecuencias a largo plazo las sufren las mujeres y las niñas, ¿no? Entonces está muy bien, está muy bien y ojalá lo acojan. Y ojalá lo acojan, eso es lo único que puedo decir. Bueno, no lo he podido leer, pero he leído otros y me he ido sumando a otros y me parece, o sea, sería impensable que los colectivos de mujeres no nos uniéramos en la firma de algo así, ¿no? Sería, vamos, no seríamos feministas ni activistas si no elaboráramos un manifiesto que hiciéramos llegar allí donde hiciera falta, ¿no? Que no deja de ser una opinión. Miriam decía que podemos hacer todo lo que hacemos, todo, cualquier cosa. Tenía una amiga monja de clausura, que era lo último que pensaba que tener yo de amiga en el mundo, pero tuve una amiga monja de clausura y yo le decía, ¿qué haces ahí dentro? Rezando y haciendo galletas. Y me decía ella, pues subir la energía del mundo. Y realmente, cuando alguna vez fui a oírla en sus cantos gregorianos, pues sí que noté que la energía del mundo igual cambiaba en ese momento. Quizás cuando todas las mujeres del mundo nos unimos en una energía común, a lo mejor cambian las cosas, ¿no? O por lo menos yo lo siento así. Entonces, el que todas firmemos un manifiesto apoyando a todas las víctimas de esta guerra, que hay muchas de un lado y de otro, y hombres, mujeres y niños, pues y niñas, realmente me parece que es un canto de paz, siempre ayuda a mejorar el mundo, ¿no? Más cuando viene de corazones femeninos. Pues yo al igual que las compañeras, me parece muy buena iniciativa este manifiesto y que se vea el espíritu, el corazón de las mujeres, perdón, que no queremos guerra y se pide que se paralice porque nuestra alma no es así y formamos parte de la historia en este sentido, en parar guerras, en parar conflictos y entendernos y que tengamos una vida humana y cada vez pues más solidaria. Y la verdad que el manifiesto lo apoyo totalmente y no tengo nada más, bueno, ahí me quedo. Pues yo creo que esto tiene mucha fuerza y que sí que el hecho de que nos unamos tantas mujeres de todo el mundo contra la invasión, pues ayuda mucho a Ucrania y pues lo apoyo totalmente. Y no me acuerdo qué más iba a decir, la verdad. Pero... Ay, perdón, se me ha ido. Bueno, pues con esto habríamos acabado el turno de preguntas ya y
Y nada, también un poco pues esta charla se daría por finalizada. Solamente pues daros las gracias a todas por vuestra participación y a todos los que nos han estado siguiendo. Y bueno, ya podríamos acabar el directo. Pues muchas gracias, ha sido muy agradable la charla, encantada de conoceros. Esto de las redes es una joya. Y muchas gracias y nos veremos celebrando la paz. Muy bien, ojalá. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, chicas. Gracias. Nada. Espacio. Vale, y antes de acabar, simplemente os iba a comentar, no sé si creo que ya no estamos en directo, no lo sé, ¿qué os parece la propuesta que he comentado al principio de comentarle a vuestras plataformas